Lo peor de la crisis energética está aún por venir. La gente piensa que la crisis energética la ha provocado la guerra en Ucrania, pero en realidad la crisis se estaba forjando ya desde antes de la guerra, y como prueba de ello es que el precio del petróleo ya había subido por encima de $100 antes de que Rusia atacara a Ucrania. Pero por supuesto la guerra ha empeorado la situación, y hace unos días Rusia, aduciendo problemas técnicos de mantenimiento, cortó el gas que aún transitaba por el gasoducto de Nord Stream 1 hacia Alemania y anunció que aún no había fecha fijada para reanudar el suministro del gas. Ese anuncio coincidió curiosamente en el mismo día con la noticia de que los principales países occidentales se habían puesto de acuerdo en fijar un precio tope para el petróleo que exporta Rusia. Obviamente, hay un tira y afloja entre Occidente y Rusia con la guerra en Ucrania como telón de fondo, y Rusia usa la energía como arma de coacción, aprovechando la dependencia que tiene Europa del gas ruso. El caso es que una vez más se demuestra, aunque no por los procesos habituales, que el control de precios no trae nada bueno, ya que crea desabastecimiento y escasez. Sin embargo, como he dicho, el problema de la escasez de suministro de combustibles fósiles viene de lejos, mucho antes de la guerra en Ucrania, y hay que remontarse a años atrás porque lo que se hace ahora en inversión en fuentes de energía es lo que el mundo sufrirá o disfrutará dentro de una década. De modo que se puede decir que con la crisis energética actual estamos pagando la complacencia y los errores cometidos en la última década. La verdad es que en los últimos 10 años no se ha invertido suficiente dinero, o al menos no se ha invertido de forma inteligente, en la producción de energía. Todo el crecimiento de la oferta global de petróleo en la última década procede del fracking, principalmente en Estados Unidos. Hablamos del llamado shale oil, o en español petróleo de esquisto. Ese significativo aumento en la producción mandó el precio del petróleo a la lona, desde los $140 por barril como precio pico en 2008 a los $33 en 2016, o incluso precio negativo, por debajo de cero, brevemente en 2020 en plena pandemia, cuando se pagaba a quien tuviera capacidad para quedarse con el petróleo. En definitiva, la llamada revolución del shale oil, que aumentó la oferta de petróleo de forma significativa, provocó un mercado bajista en el petróleo, que ha durado algo más de una década. Lo mismo se puede decir del gas, que también se puede producir por tecnología fracking. Este mercado bajista en el gas y el petróleo, unido a las políticas verdes de los gobiernos y las trabas que se han puesto a la ampliación de la producción, ciertamente han desincentivado que se construyan nuevos pozos de petróleo y de gas. Sin embargo, ahora los mejores pozos de los campos petrolíferos y gaseros de esquisto americanos se están agotando, empiezan a declinar y no se están reemplazando con pozos de igual calidad. Los nuevos pozos que se están explotando son menos productivos y se agotan más rápidamente, de modo que el nivel de producción global se ha estancado, mientras que en el mundo la demanda de petróleo y gas sube lenta pero inexorablemente. Cuando más se debería invertir en nuevos campos petrolíferos y gaseros, porque la demanda no para de crecer, por varios motivos, entre ellos políticos, no se está haciendo. Pues bien, por todas esas razones que he explicado, pero para sorpresa de gran parte de los inversores, el precio del petróleo ha subido una barbaridad desde 2020 hasta la actualidad en 2022. El último pico se alcanzó en mayo de 2022 con unos $120 por barril. De modo que es verdad que las compañías petroleras y gaseras ahora están cobrando beneficios extraordinarios con el reciente aumento del precio del gas y del petróleo, pero ese dinero no lo están invirtiendo en nueva producción, sino que lo están utilizando para recompra de acciones de sus propias compañías y para repartir dividendos a los accionistas. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, las empresas petroleras y gaseras no tienen incentivos para invertir en nuevos pozos o en ampliar los existentes, ya que los criterios ESG les penalizan, dificultan la financiación o incluso les impiden recibir permisos para acometer las obras necesarias. Ahora bien, en los últimos meses el precio del petróleo ha bajado un poco, desde los $120 hasta los $90 en la actualidad. Esta corrección a la baja del precio se ha producido como consecuencia de que Estados Unidos ha liberado ingentes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas. No olvidemos que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos para el Congreso y la administración Biden está esforzándose para que el precio del petróleo baje antes de las elecciones y así se reduzca en algo la inflación que está haciendo mella en sus niveles de popularidad.
Pero eso no es una solución que pueda durar mucho. El petróleo de las reservas estratégicas no da de sí para usarse de forma sostenida, sino solo para emergencias. Cuando ya no liberen más petróleo, llegará la hora de la verdad y el precio volverá a dispararse muy por encima de los $100 por barril. Durante la actual crisis energética, los políticos a ambos lados del Atlántico han tratado de calmar los ánimos de los consumidores dándoles dinero o subvencionando combustibles para que la gente pueda hacer frente a los altos precios de los combustibles sin tener que reducir su consumo. De modo que esto ha hecho que de forma artificial e intervenida la demanda no se reduzca, pero se han olvidado de la otra parte de la ecuación, que es la oferta. Si la producción de combustibles no aumenta, por mucho que los políticos ayuden a los consumidores con cheques, el precio no dejará de subir más y más, hasta que se llegue a un precio en el que se empiece a reducir el consumo porque el combustible ya se vuelva tan caro que el consumidor medio no se lo pueda permitir más que para lo estrictamente esencial. Ahí es cuando veríamos a la gente pensárselo 2 veces antes de decidir salir de excursión un domingo con la familia, porque el coste sería prohibitivo, de modo que restringirían el consumo de combustible solo para ir al trabajo, para hacer las compras necesarias y para poco más. Y ya sabes lo que eso significa. Significa que tendremos un nivel de vida más bajo. Seremos más pobres. Prepárate para el impacto. Si vives en un país con un invierno frío, sé consciente de que es muy probable que tengas que echar alguna manta más a la cama y que tengas que ir dentro de casa con más ropa de abrigo de lo normal, o al menos tendrás que pagar mucho más por la energía. En particular, en Europa las cosas no pintan bien. La crisis energética es más punzante en el viejo continente que en otras partes del mundo desarrollado. Y es que el precio del gas es 10 veces más caro en Europa que en Estados Unidos. Recientemente, el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, declaró: unas cuantas semanas así y la economía europea simplemente se va a parar por completo. Europa se enfrenta a una desindustrialización cuando deja de ser competitiva con otras regiones del planeta en industrias intensivas en energía. Por ejemplo, el aluminio que dejamos de fundir en Europa se fundirá en otros sitios donde la energía sea más barata. Como dato anecdótico, el precio de la leña se ha multiplicado por 2,5 en Alemania y en Bélgica, porque la gente está haciendo acopio de madera para calentarse en invierno en previsión de restricciones en el suministro del gas. Pero quemar madera supone volver atrás, retroceder en el progreso del uso de fuentes de energía. La humanidad ha progresado a lo largo de la historia utilizando cada vez fuentes de energía más densas. En efecto, desde la antigüedad y hasta la llegada de la revolución industrial, se usaba la madera primordialmente como fuente de energía. El uso del carbón fue clave en la revolución industrial, ya que el carbón tiene una densidad de energía mayor que la de la madera. Y así, con el carbón, la humanidad dio un gran salto en productividad y desarrollo. Asimismo, el petróleo tiene una densidad de energía mayor que la del carbón y el gas natural más que la del petróleo. Y el uranio, procesado para energía nuclear, todavía mucha más densidad de energía. Pues bien, la energía solar y eólica se sitúan en densidad de energía en niveles parecidos a los de la madera. Cabe entonces preguntarse si solo con fuentes de energía renovables, biomasa, eólica, solar, etc., es factible construir una sociedad moderna y tecnológicamente avanzada, que necesariamente ha de ser con un gran consumo de energía, ya que las economías más avanzadas siempre consumen más energía. Viendo la pobre densidad de energía de las renovables, me temo que o mucho mejora la tecnología o va a ser imposible mantener los niveles de desarrollo actuales. Nos veríamos abocados a un retroceso económico descomunal, donde gran parte de los recursos, dinero y mano de obra de la economía irían destinados a producir una energía de forma ineficiente, retrocediendo en niveles de desarrollo humano no solo décadas, sino siglos, a tiempos cuando la baja producción energética limitaba el crecimiento de la economía y de la población. Ojo, que estamos hablando de vidas humanas. La falta de energía mata, y sin energía barata no es posible mantener, y mucho menos permitir, el aumento de la población mundial actual. Si los países se dejaran llevar completamente por las políticas verdes más extremas, nos dedicaríamos a talar los bosques para sustentar una economía meramente de subsistencia, o llenaríamos el paisaje de molinos de viento y paneles solares, para construir los cuales se necesitan metales
que no tenemos actualmente en reservas, ni siquiera para dar soporte a la vida útil de esos aparatos, que es de aproximadamente de 20 años. Ya ni hablamos de reponer esos paneles solares y molinos de viento después de expirada su corta vida útil. En definitiva, un gran sinsentido que la población pagaría muy caro. Eso sí, hay algo de esperanza. Al menos parece que la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, ha esbozado una nueva política energética que va en la dirección correcta. En concreto, ha indicado que quiere aumentar la producción de petróleo y gas del Mar del Norte británico y además pretende expandir el parque de reactores nucleares civiles. ¿Qué te parece todo esto? ¿Estás de acuerdo con que vamos a peor en la crisis energética? Deja tus comentarios en el vídeo, si te ha gustado dale a me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta otra.